16, el capítulo 16 del bloqueo al desnudo, que vamos a tratar las medidas del 15 de octubre de 1962 de un documento titulado Política Futura hacia Cuba y su implementación. Exactamente. Exceptuando las leyes públicas 87-565 y 87-733 que en la cápsula anterior abordamos. Estas medidas empiezan el 15 de octubre de 1962 porque recuerden que la cápsula número 14, ¿no?, había tenido como fecha de cierre el 14 de octubre de 1962, porque la crisis de los misiles empieza el día 15 y es muy importante este documento titulado Política Futura hacia Cuba. O sea, muy bien delineada cómo va a ser la política. A lo mejor esta directa no la verá Dios, pero la está viendo un gusano mercenario que se está gastando su tiempo de masoquismo viendo una directa, pero ojalá que aprenda algo el señor Sanin, que de sano no tiene nada, pero por primera vez en su vida va a asistir a un lugar educativo, o sea, ojalá que aprenda algo. Ojalá que aprenda que las ideas no se miden en números, porque hay que ver que, por ejemplo, el cristianismo primitivo, ¿cuántos eran los llamados apóstoles de Jesús? O sea, las ideas no se miden por el número, sino por su contenido ético y moral. Debiera aprender eso. Dice él que es un doctor de ciencia. ¿Quién va a creer que es un doctor de ciencia? Hay muchos, ojalá que no sea como el hecho de tener un doctorado, empezando que yo no creo en el principio de la autoridad. Yo quisiera que no, pero Javier, no creo en el principio. Lo otro que voy a decir, permítame un eso es mentira, porque el doctorado ¿quién va a creer que un doctor va a ser tan... No importa, Mengele, el ángel de la muerte, que cosía a los niños con alambres de púa en los campos de concentración, en un campo era doctor también. Hay muchas personas que han tenido doctorado. Eso no te hace una mejor persona que un campesino. Pero mira la foto que tiene de un niño que tener un doctorado en ciencia, ojalá que a través de su doctorado en ciencia encuentre el camino, ¿no? Pero el camino se puede encontrar no solo a través de un doctorado. Que se encuentre una novia. Mira cómo tiene la foto del doctor Emo. Ese no tiene ninguna ética ni ninguna... Lo de los 100 millones es una manipulación. Eso está sacado de un libro que es el libro negro del comunismo, que está súper manipulado. ¿Qué ética y qué moral tiene un doctor en el capitalismo? Yo no voy a perder tiempo en eso ahora, porque necesitamos abordar la cápsula 16 del bloqueo. En otra ocasión, o sea, cuando termine el programa, si quiere subir, que suba. Y le voy a hacer triza la tesis de los 100 millones, que es la que se encuentra en el libro negro del comunismo. O sea, no vamos a perder tiempo en eso porque la cápsula es bastante extensa y ya después vamos a... No lo bloqueé, no es necesario bloquearlo. Déjalo que siga ahí. Tú sabes que yo he tenido algunas cosas y tuve una visita hasta ahorita mismo y algunos problemitas técnicos. Tú no pudieras empezar la cápsula los primeros minutos para yo después integrarme, porque tengo que... Perfecto, no hay problema ninguno. Ahí, pero no solamente para el comienzo, porque tengo que terminar algo y ahorita mismo vuelvo. Sí, no lo bloquees, que si él quiere que suba después y se le dará respuesta con respecto a sus 100 millones de muertos. Eso tiene que ver mucho con el fenómeno del Holodomor, que es uno de los que aporta más muertos en toda esta historia, y que todo fue un cuento del periodista Thomas Walker, que ni siquiera pasó por Ucrania y que era parte de una jugada mediática de William Randolph Hearst, que había sido el zar de la prensa estadounidense, que había tenido mucho que ver con
Y tú la guerra sabes de que Falkland, en de el intervención. Holodomor, esos artículos que William Randolph Hearst tomó para acusar, porque él era uno de los primeros que tenía sus cadenas de periódicos sindicalizadas, o sea que si salía un artículo en uno, salían en toda su prensa. Tomó artículos de la prensa nazi, de la prensa alemana. Claro, porque acuérdate que él estaba en contubernio con el líder ideológico del partido nazi, con Alfred Rosenberg, estaba también en contubernio con el cardenal austriaco fascista de Viena, Theodor Innitzer, y estaba en contubernio con Joseph Goebbels, que era todo el mundo sabe, el ministro de propaganda nazi. Y propaganda de Hitler. Una conjura mediática, lo que hizo fue que tomó, o sea, este hombre, ¿no? Thomas Walker, hay que ver que William Randolph Hearst fue nefasto en nuestra historia, fue que mandó a Remington a Cuba y le dijo, Remington, quédese, porque dice Remington, yo no veo nada aquí en La Pero Habana. fue la prensa amarillista de La William prensa, Randolph Hearst la que primero documentó la voladura del Maine de una manera para intentar ganar la opinión pública para una guerra, para la intervención americana. exactamente, le dijo, Remington, quédese usted en Cuba, ponga usted la foto que yo pondré la guerra. O sea, era un manipulador. Además, este hombre lo que hace es que toma o sea, lo que hicieron fue tomar las fotos de Nansen, del noruego, del geógrafo noruego, Fyodor Nansen, y esas fotos que eran de la época de Lenin, o sea, del invierno aquel del 21, y toman esas fotos que ahí había una hambruna, no por culpa de Lenin, sino por la guerra, todas las consecuencias de la guerra. Todavía hoy en Ucrania, en un monumento que se llama Víctimas del Comunismo, hay fotos que originalmente son fotos de los años 30 en Estados Unidos, cuando había la Gran Depresión. O sea que fotos de la pobreza en Estados Unidos cuando la Gran Depresión las usaron como si fueran en Ucrania. Entonces, claro, eso es lo que hicieron. O sea, tomaron las fotos de invierno del 21 al 22. O sea, que eran fotos que la comisión Nansen era un hombre, o sea, un filántropo, un geógrafo, que incluso viajó allí a la Rusia soviética, cuando aquello no se llamaba Unión Soviética todavía, para ayudar a todas estas personas. Incluso él se entrevista con Lenin, él se entrevista le ponen a disposición el comisario del pueblo de los ferrocarriles, o sea, ¿no? Y este hombre que venía con un fondo de gente trabajadora de Reino Unido, de Francia, de Irlanda, este hombre llega allí y se entrevista con Lenin y va a ese lugar y toma la foto. Entonces, esas son las fotos que se presentan como que después, o sea, en el 31, ¿no? Y el 32, ¿no? En el libro este de los Mozart. Entonces, es una falsedad. De ahí él saca los llamados 100 millones, porque claro, eso es una de las cifras que más aporta, porque primero se decían que eran 6 millones, porque ahí hubo hambre, pero no la hambruna esa que se dice. La hambruna ocurrió en la época de Lenin. Como ya dije, fue por una guerra civil. 14 naciones invadieron la Rusia soviética y por ahí estaban tropas mercenarias. Y entonces, ¿qué sucede? Se produce esa hambruna. Se la achacan después a la Ucrania del 31 al 32, o sea, a Stalin, se le achacan, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que ha hecho Stalin, pero digo, o sea, le achacan eso a Stalin. Lo que sucede es que eso pasa después al periódico nazi, o sea, al Butcher, pasa al periódico nazi, aumentan de 6 millones a 7 millones de muertos, pasa a París, ¿no? Pasa a Londres y después, bueno, pasa, y entonces, claro, a medida que va pasando el tiempo van subiendo los muertos. Después, cuando el macartismo en Estados Unidos ya no eran 7 millones, ¿no? Ya eran 14 millones, 12 millones, o sea, ya eran los juicios donde iban a testimoniar los ultranacionalistas de Nielnik y Bandera. Después, con la época de Reagan, aumentan más todavía la cantidad de muertos, ¿no? Y ya estamos hablando de 18 millones. O sea, todo eso que es una operación que tuvo como centro Harvard de manipular la historia arriba abajo. Y yo le puedo decir a Sanín, que yo no sé si él sabe, que quien tenga millones y millones y millones de muertos,
por encima de todos los sistemas, esto, más allá de que yo esté en contra, ¿no? Porque o sea, hay diferentes modelos que se han aplicado, pero yo le puedo garantizar a Sanín que el capitalismo, empezando porque es mucho más, o sea, ha durado mucho más que cualquier sistema socialista. En segunda, porque, o sea, hay que hablar de la esclavitud. Sí, pero ha sido la más brutal. Ha sido brutal, o sea, ha excedido en crece, ¿no? Los muertos Javier, en los países socialistas. tú has seguido la controversia que acaba de surgir en el Canadá, donde han encontrado a más de miles de cadáveres de niños fuera de la Iglesia Católica. Exacto. Y están quemándola. Ya la gente está tan brava. Oye, los cadáveres de niñitos indígenas, donde fueron asesinados en las escuelas le dicen adaptación, donde le cortaron el cabello a los indios, les pusieron nombres cristianos y los trataron de adaptar al sistema blanco. Sí, yo no sé si Sanín sabe que toda esa jugada, o sea, pasó por las manos de William Randolph Hearst, nada más o sea, el saldo de muertos, o sea, porque fíjense que este hombre nunca estuvo en Ucrania, o sea, Thomas Walker pasó, llegó a Vladivostok, o sea, y todo esto fue un invento. Y claro, el Boskischer Beobacher, que era el periódico que yo le hablaba, que era el periódico, era como decirle el órgano de prensa de los nazis, el órgano principal de los nazis, ¿no? El órgano de prensa. Después primero pasó a Londres, después pasó a París, claro, al revés, porque yo le había dicho París primero. Pasó a Londres primero, después pasó a París y finalmente terminó en Estados Unidos. O sea, todo esto, y estas son las fuentes a las que estas personas van, o sea, totalmente desinformadas, no sé si a conciencia, pero bueno, ahí lo tienen. O sea, esto es una persona que probablemente vaya a fuentes muy poco fidedignas, muy poco creíbles. Hasta ahora no me había insultado, bueno, no, por eso decía, no, él puede tener cualquier ideología, si es con respeto puede subir. O sea, cuando terminemos, vamos a abordar la cápsula número 16 del bloqueo. Las medidas y lo otro que dijo, que si el camino era el comunismo, bueno, hay que recordar que los cristianos primitivos, o sea, la gente más cercana a Jesús, son considerados comunistas también. Yo no sé si él lo sabe, pero hay un comunismo primitivo y yo creo que aquella gente fue perseguida y fue... No hablo de lo que fue después aquello, porque aquello después tomó otro camino, producto de las relaciones de poder y eso. Bueno, vamos a analizar hoy. Ok, los viajes, sí, Michael, tú sin problema ninguno, tú puedes hacer lo que tú quieras y yo sigo, o sea, con el bloqueo. Dame 5 minuticos. Entonces, bueno, empezamos con los viajes. El 8 de febrero de 1963, la administración Kennedy ilegaliza las transacciones comerciales y financieras de sus ciudadanos con Cuba y prohíbe los viajes a dicho país. Yo no sé si recuerdan que yo les dije, esto es una manera de impedir, o sea, o de obstaculizar los viajes a Cuba a través de lo financiero, o sea, el dinero que vas a gastar en Cuba, o sea, a través de todas esas trabas. No sé si recuerdan que en la cápsula número 7 se trató el tema de los viajes con aquella recomendación del presidente Eisenhower de no viajar a Cuba. Una orientación, o sea, una orientación que dio en septiembre de 1960, creo que andaba por ahí. Fue publicada en el boletín del Departamento de Estado el 16 de enero de 1961, pero claro,
La orientación es desde antes. Esta orientación lo que decía era, o sea, violaba la Constitución de los Estados Unidos, o sea, el derecho al movimiento de personas, o sea, físicas. Hay que recordar que antes de la promulgación del bloqueo, el 80% de los estadounidenses que viajaban al Caribe visitaban Cuba. Cuba era destino privilegiado del turismo norteamericano en la década del 50, acaparaba más del 20% de los visitantes estadounidenses al Caribe. Las cifras estadounidenses que entonces veraneaba fundamentalmente La Habana y Varadero representaban más del 85% de los turistas que llegaban cada año a Cuba. Viola incluso la engañosa y pretenciosa Declaración de los Derechos Humanos proclamada el 10 de diciembre de 1948. Tiene que ver esto con el derecho internacional humanitario. Digo engañosa y pretenciosa porque no abordaba los temas de descolonización del África, los países en el África. Estados Unidos viola sus propias leyes, como le decía, viola la Constitución de los Estados Unidos, lo relativo a los viajes, entra en contradicción con la letra de la Constitución estadounidense, su quinta enmienda, que garantiza la libertad de viaje, o sea, la libertad de movimiento de los norteamericanos. Hay una tabla que de la que se habló en la cápsula número 7 que no voy a volver a presentar. Eso tiene que ver con los viajes. El documento, que era un boletín, como les decía, habla de hacer en los pasaportes, o sea, un endoso al pasaporte que sea obligatorio, ¿no? Que diga que, y eso entra en contradicción naturalmente con la Constitución. Incluso se llevó a la Corte Suprema, se verá después. Y la Corte dijo que, por supuesto, que eso era, o sea, que eso no podía proceder. Y como les decía, la orientación había sido el 30 de septiembre de 1960. Ahora vamos a incluir todos los componentes, el militar, el subversivo, el económico, el comunicacional, en la operación Mangosta. La operación Mangosta. O sea, continuamos con la operación Mangosta. El 16 de octubre de 1962, en la reunión en la oficina del fiscal general Robert Kennedy, con altos funcionarios de la CIA y del Departamento de Defensa, este transmitió nuevamente la insatisfacción general del presidente con la operación, que ya transitaba por un año de estarse ejecutando, pero con resultados desalentadores, sin que hubiesen podido ejecutar los sabotajes de mayor impacto que debieron influir significativamente en la situación interna en Cuba, razón por la cual el propio Robert Kennedy asumiría la dirección de las acciones, o sea, el hermano del presidente, lo que se discutiría a partir de entonces con él diariamente. En la reunión del fiscal general, o sea, Robert Kennedy, se refirió elogiosamente a un plan de sabotaje que había recibido en esa mañana del general Carter. Nada tiene que ver con el Carter que fue presidente, subdirector de la CIA. Esto está en las fuentes del Departamento de Estado, volumen 11, página 11 a 13. Intensificación de la propaganda radial anticubana con la rápida instalación de dos nuevos transmisores de onda media en Cayo Maratón y Sugarloaf al sur de la Florida. Ya habíamos hablado de Radio Swan, ya habíamos hablado de que el 17 de mayo de 1960, desde una isla con ese nombre, había transmitido propaganda contra Cuba, incluso durante la invasión por Playa Girón. Ahí estuvo Andrés Valdespino, desgraciadamente, un hombre que había simpatizado con la revolución, que la había defendido desde Bohemia, y otros más, ¿no? Y esta emisora radial no es la primera que, o sea, no es el primer medio de propaganda contra Cuba que usa el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar La Voz de las Américas, desde enero de 1959, ya estaba creando todo un ambiente de hostilidad. Hablaba de
los fusilamientos en Cuba, o sea, por fuera de, o sea, todo lo que se estaba llevando, el debido proceso. Y era propaganda también. La Voz de las Américas. Estas instalaciones, o sea, esas instalaciones, estas a las que me refiero, la de Maratón y Sugarloaf al sur de la Florida, iniciaron una nueva fase en la guerra radial contra Cuba. Al llevar, claro, la Voz de las Américas era para todo el mundo, o sea, no era solo para Cuba, pero estaba enfocada en destruir la revolución cubana. Al llevar, cito, al llevar el ataque, o sea, estas dos, Maratón y Sugarloaf, al llevar el ataque directo de Estados Unidos a la banda de ondas hectométricas o medias, con lo cual esperaban que su audiencia en Cuba aumentara considerablemente. Fin de la cita. Eso lo pueden encontrar en el libro de Arnaldo Coro Antich y José R. Cabañas y Félix Raúl Rojas Cruz. Página 241, se llama La afirmación se sustenta, la afirmación de ellos aquí se sustenta en una carta de William Rust, una carta de este hombre en 1963 a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. O sea, esto está escrito. Lo que significó asimismo un dramático crecimiento de los llamados radiales a la subversión interna y la ejecución de sabotaje contra la economía en Cuba, con la directa participación en su organización y promoción por parte de los directivos de la Agencia Oficial Norteamericana para la Propaganda. Como ya les había dicho, Radio Swan se había hablado ya desde aquella reunión del 17 de marzo, porque empieza a transmitir el 17 de mayo del 60, pero el 17 de marzo del 60, si recuerdan, en aquella reunión de Eisenhower, donde se firma el programa de acción encubierta contra Cuba y se habla de la parte propagandística, ¿no? El componente subversivo del bloqueo desde ahí. El segundo aspecto de la Operación Mangosta es el 22 de octubre de 1962. Cuba se encontraba sufriendo los embates de esta guerra no declarada que se ejecutaba en pos de un levantamiento popular generalizado planificado para el mes de octubre, el cual brindaría el pretexto para una directa intervención militar norteamericana en los momentos en que se iniciaba la crisis de octubre, desencadenada como resultado de la posición de fuerza asumida por Estados Unidos ante la decisión cubana de contribuir en la defensa del campo socialista y coadyuvar a su propia defensa frente a las amenazas interventoras norteamericanas. La Operación Mangosta iba a desencadenar en una invasión directa del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, pero la crisis de los misiles que se produce cuando los soviéticos mueven su arsenal, mueven armas nucleares a Cuba, frenan esto. Ahora vamos a hablar del documento muy importante que ya la Operación Mangosta prácticamente terminaba, o sea, no había sido exitosa, y empiezan documentos como Política Futura hacia Cuba. El 4 de diciembre de 1962, aunque aún formalmente no había sido cancelada la Operación Mangosta, en el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad se discutió el documento titulado Política Futura hacia Cuba, tomando en cuenta la nueva situación derivada tras la crisis de octubre, y se llegó al consenso con respecto a que debía reorganizarse la maquinaria para las acciones anticubanas. En el memorando del 6 de diciembre de Mark George Bundy al presidente, en que le representaba el documento discutido, se puntualizaba que las acciones encubiertas solo aparecen en un sentido general, transmitiendo el criterio de que de inmediato debían concentrarse en el espionaje, de donde se infiere se derivaría la planificación de las acciones que se ejecutarían. Debe recordarse que la atmósfera de la Operación Mangosta en los días previos a la crisis de octubre era la de un incremento de los sabotajes hasta niveles nunca antes alcanzados. Recuerden, sabotajes a los buques cubanos y todo. El llamado a la cordura que significó la crisis obligaba al imperio, si allí hubiese imperado el sentido común, a intentar reformular su política al respecto. Lamentablemente, ello no llegó a manifestarse de esta manera,
y los sabotajes continuaron siendo uno de los pilares de la guerra económica contra Cuba, en un maridaje con el terrorismo que inhabilita al gobierno norteamericano para actuar como los árbitros que pretenden ser sobre estos temas. En la política futura hacia Cuba se reiteraba que el objetivo final era el derrocamiento de la revolución y su sustitución por un gobierno afín, y que los objetivos inmediatos eran debilitar al régimen, frustrar sus intenciones subversivas, eso entrecomillado, reducir su influencia en el hemisferio e incrementar los costos que para el campo socialista representaba apoyar a Cuba. Para ello debían realizar una política de contención, de zapa, descrédito y aislamiento mediante presiones económicas, diplomáticas, psicológicas y de otro tipo, en eufemística alusión a las acciones encubiertas que reseñaban más adelante en el anexo A del documento. Mencionan las económicas, las diplomáticas, las psicológicas, y a raíz de la psicológica está el memorándum de Donald M. Wilson, de 20 de julio de 1962, que se puede tomar como un antecedente en lo que es la parte psicológica, al jefe de operaciones de Mangosta, el general Lansdale, donde se decía que la propaganda, repito, el 20 de julio de 1962, antes de esto que estamos abordando hoy, acerca de los temas económicos, se encaminaban a destacar el deterioro de la situación económica, la supuesta incapacidad del gobierno de satisfacer las necesidades elementales de la población, la mala administración de la economía y los supuestos paralelismos con la situación económica en la URSS y China. Lo repugnante de todo esto radica en que estos temas acerca del deterioro de la economía cubana, supuestamente causado por la revolución, eran seleccionados por los mismos que habían declarado la guerra a la economía del país y hacían lo indecible en medio de la operación Mangosta, por medios abiertos y encubiertos, para convertirla en tierra arrasada. Sería bueno, si Sanin está escuchando este programa, aquí lo tienen, o sea, la declaración de Donald M. Wilson, o sea, si el socialismo es inviable en Cuba, ¿por qué entonces es necesario bloquear al país? ¿Por qué es necesario toda esta política de terrorismo? ¿Por qué es necesario entonces toda esta operación Mangosta, toda esta política de tierra arrasada, como hizo Roma con Cartago? O sea, si es así, señor Sanín, ¿por qué no dejan que el socialismo colapse por su propio peso? Entonces, esta política no solo contenía tareas psicológicas, contenía también tareas económicas. Las medidas económicas abiertas, o sea, eran públicas, que se planearon fueron, uno, porque acuérdense que la operación Mangosta tenía una parte encubierta y tenían también medidas, ¿no?, que acompañaban a esa parte encubierta, o sea, las medidas públicas económicas. A través de la OEA, extender el bloqueo, punto número 1, económico hacia todos los artículos. Se decía falazmente que con excepción de alimentos, medicina y suministros médicos. No voy aquí a abordar todo lo que eso viola en materia de derecho internacional, o sea, tiene que ver con las exportaciones, una más amplia limitación de las comunicaciones aéreas y marítimas con Cuba por parte de los países del hemisferio. Número 2, aplicación contra Cuba de los 4 puntos de restricciones marítimas. Vemos nuevamente aquí las restricciones marítimas y todo lo que eso vulnera en el derecho internacional, siendo Cuba un archipiélago. Vamos a recordar lo que tiene que ver con comunicación marítima, que desde la cápsula 10 ha sido obsesión del gobierno de los Estados Unidos, y creo que en cada una de las, bueno, no en todas, pero en muchas de las cápsulas por tratar se va a ver esto. Por eso también es un bloqueo, no un embargo, rebasa la bilateralidad
vulnera los principios de igualdad soberana, no intervencionismo y no injerencia en los asuntos internos, el espíritu mismo del capitalismo, la libertad de comercio y sus reglas universalmente reconocidas, y los principios de la libertad de navegación internacionales. Estos últimos dos aspectos garantizados en el artículo 5 del GATT. El archipiélago cubano tiene una posición semejante a la del Japón frente a las costas asiáticas y a la de Gran Bretaña frente al continente europeo. El bloqueo le ha impedido no solo a Cuba y a Estados Unidos, sino al mundo, el tránsito por una de las vías privilegiadas del planeta, llave del Golfo, como se le conoce. Con esta prohibición, a tercero se reafirma el carácter extraterritorial del bloqueo. Era otro de los aspectos de esta política económica abierta. El aspecto número 3, inclusión de Cuba en la lista COCOM. Eso es lo que es el Comité de Coordinación para los controles de exportación multilaterales de la OTAN. Ya habíamos hablado que Richard Godwin se había reunido con la OTAN. Ya habíamos hablado que el mismísimo secretario de Estado, Acheson, también había hecho lo mismo. Hay que recordar que se habían reunido con el Consejo de la OTAN. Ahora ya está Cuba incluida en ese comité de la OTAN, que incluía países hacia los cuales no se podían embarcar artículos considerados estratégicos. Por supuesto, el petróleo y artículos no estratégicos también, hay que decirlo. No voy de nuevo a ir sobre la violación de qué implica todo esto en el marco del derecho internacional sobre las exportaciones. Aspecto número 4, discutir con naciones industrializadas para limitar el arribo a Cuba de piezas de repuesto y equipamiento, aunque no estuvieran incluidos en la lista COCOM de artículos considerados estratégicos. Por eso decía, los artículos que no eran estratégicos también. Número 5, persuadir a los países que no fuesen del campo socialista para la limitación de los servicios aéreos a Cubana de Aviación e impedir los derechos de tránsito de naves soviéticas que viajasen a Cuba. Número 6, persuadir a los países latinoamericanos para que limitasen los viajes de sus ciudadanos a Cuba. O sea, no es solo los ciudadanos estadounidenses, también los ciudadanos de otros países. Las medidas de guerra económica que se incluyeron en el anexo A de este documento, referido a las acciones encubiertas, eran las siguientes. 1, ya esto es encubierto, esto no es público. Asistencia a grupos seleccionados del exilio cubano para la estimulación de la población cubana en la ejecución de actos de sabotaje. Número 2, utilizar a grupos seleccionados del exilio para sabotear instalaciones importantes de forma tal que fuese plausible atribuirlas a cubanos residentes en el país. Con esto se inicia un nuevo capítulo en la utilización de las acciones terroristas de la emigración con nefastas consecuencias. Número 3, sabotear cargas y embarcaciones cubanas, así como cargas y embarcaciones de países del campo socialista dirigidas a Cuba. Número 4, ayudar incluso a través de subsidios a países, excepto los países del campo socialista, compradores de azúcar cubano, a fin de que encontrasen otras fuentes de suministro. Estos tres, primero, hacen que el bloqueo se defina como un acto de guerra. No sé si recuerdan que en la cápsula número 2 del bloqueo abordamos este hecho. Viola la Conferencia Naval de Londres de 1909, no sé si recuerdan. Viola lo que el artículo 1.1 de la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. El gobierno, dice ese artículo, el gobierno de Estados Unidos, dice: mantener la paz y la seguridad internacional es el primero de los propósitos de las Naciones Unidas. Ahí está.
Y el gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, que viola el derecho internacional. No se reconoce un bloqueo en situaciones de paz, no había una guerra declarada. Y hay que recordar que en el año 1916 Estados Unidos responde a Francia sobre este tema. Estados Unidos era neutral en ese momento. Francia ya estaba en la Primera Guerra Mundial, inmersa, quiero decir, y le dice textualmente, cita, los Estados Unidos no reconocen ninguna potencia extranjera el derecho de poner obstáculos al ejercicio de los derechos comerciales de los países no interesados, recurriendo al bloqueo cuando no existe estado de guerra. O sea, se están contradiciendo con aquello del año 16. Ahí tenemos la parte encubierta. Hay que recordar que todo esto está dentro del documento Política Futura hacia Cuba, en las acciones encubiertas contra la economía. ¿Tú quieres seguir, Michael? Estás muteado. Sí. Ajá. Entonces, ahí debajo, donde dice, no sé si sabes, busca primero donde dice documento Política Futura hacia Cuba. Está un bullet point. Debajo de eso vas a ver 6 puntos. Después vas a ver 4 puntos, o sea, 1, 2, 3 y 4. Y después del cuarto vas a ver en las acciones encubiertas contra la economía. No sé si lo ves ahí. Sí. Programada. Continúa. Ok. En las acciones encubiertas contra la economía programadas en la nueva política futura hacia Cuba, se percibe lo que caracterizará la nueva etapa que se inicia: una mayor utilización de la inmigración contrarrevolucionaria, entrenada y abastecida para la ejecución de acciones de forma tal que se percibieran externamente como actividades independientes del gobierno norteamericano. Esto está en los documentos del Departamento de Estado, volumen 11, página 586 a 590. Continúa. Dice, Department of State. Sí, ya eso lo vi, debajo. Citation. 4 de diciembre de 1962. El Memorándum de Acción Nacional número 208, remitido el día 6 por el asistente especial del presidente Kennedy para asuntos de seguridad nacional, McGeorge Bundy, al director de la CIA, con los requerimientos informativos que el gobierno norteamericano quería obtener a través de los vuelos a baja o alta altura de los aviones espías sobre el territorio cubano, independientemente de que la principal prioridad era el referido a nuevas evidencias acerca del despliegue de armas ofensivas y en general la presencia de tropas soviéticas en Cuba. Se incluía en estos requerimientos la información de tipo económico que como subproducto de esos vuelos pudiese obtenerse. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 586, 590. Esto se desclasificó, por supuesto. Okay. En el año, exactamente, esto se desclasificó después. En respuesta a este memorando, el director de la CIA expuso el 15 de diciembre que la CIA se encontraba incrementando sus esfuerzos en varias direcciones, entre ellas el incremento del uso de agentes, viajeros legales que visitan el país, interrogatorios a refugiados, entre comillas, que arribasen a Estados Unidos y otros países, y mediante la coordinación con los servicios especiales de terceros países. Esto está en el Departamento de Estado, volumen 11, páginas 586 a 590. Continúa. Antes de continuar, me imagino cuáles son de cuáles países los servicios especiales que también. Aquí está la Agencia de Información de los Estados Unidos, o sea, aquí está la CIA, aquí está, o sea,
O sea, tiene que ver con la información espionaje. Sí. El 10 de diciembre de 1962, en reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional de Seguridad, donde el presidente Kennedy aprobó el memorando de Murrow que indicó que la CIA contratase a los exiliados cubanos para cometer ese programa. El papel de la USIA en la guerra psicológica contra Castro, el cual había crecido durante la Operación Mangosta y se tornó predominantemente durante la crisis de los misiles, se mantuvo importante mientras la crisis desaparecía. Permítame un momentico. Eso lo puede encontrar en la fuente John Ellington, página 153. Continúa. Ejemplificando ello. Ejemplificando ello con un memorando dirigido por el director de la USIA, Edward R. Murrow, al director de la CIA, John McConey. Sí, recuerden que ya Alan Dulles, ya Kennedy lo había expulsado y ahora era John McCone, que eso posiblemente fue una de las razones por las cuales Kennedy fue asesinado. Alan Dulles llevaba más de 20 años allí, desde que la CIA se fundó en 1947. Tenía conexiones por todos lados y se decía que tenía a veces más poder que hasta los propios presidentes. John McCone, sigue leyendo. John McCone o McConey. O Marconi, sí, Marconi. Marconi. No, ese era un músico, un pobre hombre que se dedicaba a componer. Que, por cierto, bellísimas las películas que toman como fondo musical sus composiciones, como por ejemplo Cinema Paradiso. Oh, tú dices Ennio Morricone. Morricone. Sí, ese no tiene nada que ver. Pero él no es él es Morricone. Ese es un pobre hombre, un ángel. Un ángel, no el ángel exterminador. Él tiene una canción que se llama La fiebre el éxtasis del oro. Ya. Que oye, esa una bella, el éxtasis del oro por Ennio Morricone. Escucha eso, una belleza. Bueno. Este es un diablo, este es un demonio. John McCone. A ver dónde estábamos nosotros en director de la CIA, John McCone, trasladándole sugerencias con respecto a la mejor utilización de emigrados cubanos en las transmisiones radiales dirigidas hacia Cuba. No sé si lo puedes ver ahí. Puntualizando el valioso papel de ellas. Cito, estimulando el sabotaje económico y la resistencia pasiva. La cita también es de John Ellison. John Ellison, o sea, está allí en la obra de John Ellison. En su comunicación al director de la CIA, no sé si lo ves ahí, lo sigue. Murrow expresaba, ¿sigue? ¿Lo ves? Murrow, a ver, porque yo estoy John McConey trasladándole sugerencias con respecto a la mejor utilización de emigrados cubanos en las transmisiones radiales dirigidas hacia Cuba, puntualizando el valioso papel de ellas, estimulando el sabotaje económico y la resistencia pasiva. En su comunicación al director de la CIA, Murrow expresaba que los exiliados seleccionados para participar en estas transmisiones debían gozar de reputación y credibilidad en cada uno de los sectores a que se dirigiesen, señalando a su juicio cuáles debían ser los principales temas que se transmitirían, que, como puede apreciarse, son sabotajes sencillos, sin complejidad ni peligrosidad, pero de ser realizados masivamente podrían ocasionar grandes daños. La audiencia cubana debía ser urgida a actuar a paso de jicotea, con el propósito de incrementar la ineficiencia, a malgastar los medios, así como realizar actos relativamente seguros de sabotaje. Por ejemplo, arrojar cristales y clavos a las autopistas, derrochar agua en los edificios públicos,
arrojar arena a las maquinarias para dañarlas, malgastar electricidad, ausentarse del trabajo, arguyendo enfermedad, dañar almacenes de azúcar durante la zafra y otros sabotajes. Permítame, ya yo había hablado aquí de Radio Swan, que comenzó sus transmisiones el 17 de mayo de 1960, para que ustedes vean desde dónde viene esto. Y la finalidad era crear, todo esto estaba muy unido a la USIA, el clima psicológico que concitara al pueblo cubano a respaldar a los que en el exterior se entrenaban para acabar con la revolución. Pero no era solo pasivo, lo que buscaba no era solo el rol pasivo de los cubanos dentro de la isla, buscaba también que el pueblo cubano ejecutara acciones terroristas contra la economía. Decía el locutor, cuya voz era conocida en la radio comercial cubana, cita: obrero, tú que conoces tu maquinaria, destrúyela. Nadie mejor que tú puedes destruirla sin que los comunistas se den cuenta. No la engrases, deja caer arena en los mecanismos. O sea, eso lo puede encontrar, cita, en la radio de Estados Unidos como instrumento de agresión contra Cuba. Hay un colectivo de autores: Arnaldo Coro Antich, José R. Cabaña, Félix Raúl Roja Cruz, ya lo mencioné. Estoy hablando del 17 de mayo de 1960. El conflicto Estados Unidos-Cuba, editorial Félix Varela, La Habana, 1998, página 233-263, y ahí viene el registro de la transmisión citada. Fue realizado por el primero de los autores citados, o sea, Arnaldo Coro Antich, mediante observaciones radioeléctricas en los momentos de su realización. Pero además, la actividad propagandística de Radio Swan fue secundada por otras emisoras comerciales del sur de los Estados Unidos, como WRUL, WGBS y WMIE de Miami, WKWF de Cayo Hueso, WWL de Nueva Orleans, New Orleans, aparentemente independientes, pero manejadas bajo cuerda por la CIA, cuyas programaciones, por eso aquí hablan de Malcolm, porque es un memorando que le hace Murrow a Malcolm, para que vean cómo todo está relacionado, cuyas programaciones complementaban los mensajes contrarrevolucionarios. Solo 2 meses después comenzarían sus transmisiones la primera de las emisoras piratas anticubanas conocidas, denominadas Radio Cuba Independiente, instalada a bordo del yate Calixto, fondeado en la callería de Sal. Esto que le estoy diciendo es mucho antes de lo que está leyendo Michael, en las Bahamas, y operada, entre otros, por un emigrado contrarrevolucionario que con posterioridad tuvo la responsabilidad de dirigir las comunicaciones de la Brigada 2506. Lo puede encontrar en el libro de Narciso Viera, se llama La estimulación radial de la contrarrevolución en Cuba, La Habana 2000. Michael continúa. Ya había hablado aquí también de el problema de la Voz de las Américas, que ya después veremos cómo las personas quieren sintonizarla, y resulta que un día en el 85 se encuentran con que ya no había la Voz de las Américas, era Radio Martí, pero eso fue mucho después, no voy a hablar de eso ahora. Pero la Voz de las Américas, que esa sí empezó desde el mismísimo enero de 1959, que ya yo les hablaba ya del todo el problema o sea, que decían, incluso llegaron a decir que se iban a llevar a los niños para Rusia, para la Unión Soviética, y que la operación Peter Pan. No, sí, pero no, te estoy hablando desde antes. O sea, esta gente empezaron con eso desde antes. Fíjate, te estoy hablando, desde prácticamente desde el mismo comienzo de la revolución. O sea, fue una propaganda tremenda. Empezaron a hablar de el problema de los fusilamientos y la idea era restarle apoyo al proceso revolucionario triunfante, así para enajenar toda simpatía, incluso dentro del pueblo de los Estados Unidos, América Latina, porque eso transmitía para el mundo, o sea, a nivel mundial, ¿no? Bueno, Michael continúa con el siguiente aspecto. Ok, espérate que me fui aquí.
Es un bullet point que empieza, se señalaba adicionalmente. Se señalaba adicionalmente que estas transmisiones debían ser estrictamente atribuibles a los cubanos exiliados, sin que llegara a ser de público conocimiento la participación de la USIA ni de ninguna otra agencia del gobierno. Si se alcanzaban los resultados, la USIA la retransmitiría como una supuesta muestra de la oposición a la revolución y las difundiría por todo el mundo, ocultando cuidadosamente que era el gobierno norteamericano la verdadera fuente. El memo concluía expresando que tal propuesta contribuiría, entre otros aspectos, al programa de medidas económicas de Estados Unidos contra Cuba, así como en la estimulación de la población en la ejecución de los sabotajes cuya ejecución se urgía. Esto está también los documentos del Departamento de Estado, página 605, volumen 11. Además de estar en la fuente de John Allington. El 18 de enero de 1963, el presidente Kennedy, a través de George Bundy, insiste sobre el director de la CIA para ampliar la obtención de información sobre Cuba, además de la que se obtenía mediante los reconocimientos aéreos. Se interesó en conocer todo lo que estaba haciendo la CIA para estimular visitas al país, conocedores y observadores amigos de otras nacionalidades, los mecanismos para obtener informaciones a través de las representaciones diplomáticas en Cuba de terceros países y las medidas adicionales que pudiera adoptar la CIA. El presidente expresó que si se estimulaba la visita de personas de alto rango que tuviesen acceso a las más altas autoridades del país, sus informes serían más valiosos. Esto está en los documentos del Departamento de Estado, volumen 11, página 665. Tal interés tiene una directa relación con el incremento del espionaje acerca del estado y perspectivas de la economía cubana, elemento vital para la planificación y ejecución de la política de guerra económica contra la revolución. Continúa. El 17 de diciembre de 1962, coherentemente con las acciones subversivas incorporadas en la denominada política futura hacia Cuba del 4 de diciembre de 1962. Claro, porque ese día es el que se presenta el documento. El 4 de diciembre de 62 se presenta el documento. Ya una operación Mangosta que no acaba de morir, ¿no? Y sale este documento de política futura hacia Cuba, que es el que contiene, si bien la operación Mangosta dura un poco más, pero estaba destinada al fracaso. Aquí es donde se empieza a delinear de verdad cómo va a ser la política. Sí, encaminadas a enajenar clientes al mercado azucarero cubano para limitar sus entradas financieras en divisas. Este día el presidente Kennedy expresó su preocupación con respecto a los altos precios de azúcar en el mercado mundial, lo que había leído en un informe de la CIA del día anterior titulado Incremento de los precios del azúcar en el mercado mundial y sus efectos sobre Cuba, inquiriendo qué medidas podían adoptar para variar tal situación. Departamento de Estado, volumen 11, página 626. El 30 de abril de 1963, en la agenda de la reunión del Grupo Permanente del Consejo Nacional de Seguridad, se expresaba que el Departamento de Estado estaba examinando el posible uso del mercado azucarero como un medio de complicar la vida del régimen cubano y esperaba ofrecer ese estudio la siguiente semana. El 3 de mayo de 1963,
En un memorando del secretario asistente de Estado Edwin Martin al secretario actuante George Ball, motivado por la indicación dada en la reunión del grupo permanente del 30 de abril de que se valorasen las medidas que podían adoptarse para disminuir los ingresos cubanos derivados de las ventas de azúcar. Se expresaba que los altos precios y mercados ajustados traían consigo un verdadero déficit de azúcar en el mercado mundial, no provocado artificialmente por la URSS, lo que se mantendría de esa forma probablemente hasta 1975, concluyendo que no encontraban medios para hacer disminuir las entradas que Cuba estaba recibiendo por tal causa, lo que continuaría así probablemente hasta el 65. También el Departamento de Estado, volumen 11, página 800-801. Continúa. El 15 de mayo de 1963, aguijoneados por tal realidad, en el Memorando de Acción de Seguridad Nacional número 244, transmitido por el asistente especial del presidente Kennedy, McGeorge Bundy, al secretario de Agricultura, se le encomendaba que dirigiera un estudio que tuviera en cuenta la situación existente y las probables alternativas para hacer disminuir los altos precios del azúcar en el mercado mundial, y con ello, entre otros, los dos objetivos: limitar el efecto positivo que tal alza estaba teniendo sobre la economía cubana, y las propuestas que se hiciesen debían discutirse en la reunión del Grupo Permanente del Consejo Nacional de Seguridad del 28 de mayo. Se expresaba que tanto el Departamento de Estado como la CIA estaban interesados en ese estudio y con disposición favorable para cooperar. Departamento de Estado, volumen 11, página 817 a 818. Continúa. El 16 de julio de 1963, en la reunión del Grupo Especial del Consejo Nacional de Seguridad ese día, el subsecretario adjunto del Departamento de Agricultura, Sundquist, abordó lo relacionado con un plan elaborado por su departamento el 5 de julio, titulado Plan de Contingencia para el Incremento de la Producción Mundial de Azúcar, que se insertaba en el interés del presidente Kennedy por reducir las entradas de divisas en Cuba debido a la alza de los precios de ese producto en el mercado mundial. Departamento de Estado, volumen 11, página 851-852. Continúa. Finalmente, en la reunión del 1 de octubre del Grupo Especial del Consejo Nacional de Seguridad, se mostró complacencia acerca de la marcha del programa para rebajar en el mercado mundial los precios del azúcar, lo que privaría a Cuba de los beneficios financieros derivados del alza anunciados desde fines de 1962. Departamento de Estado, volumen 11, página 871-872. Además, este trabajo se lo agradezco a Prometeo América, gracias a su libro, este libro escrito por Andrés Saldívar, que se llama El asedio más prolongado. O sea, el asedio, sí, el bloqueo, o sea, el asedio más prolongado o algo así. Déjame buscar bien el libro. Espérate, para citar bien la fuente. Déjame buscar aquí. Bloqueo, asedio económico prolongado. Déjame buscar. Bloqueo, el asedio económico más prolongado de la historia. Es como se llama el libro. Además de que se pueden encontrar todos esos documentos en las fuentes del Departamento de Estado que aquí hemos mostrado.
Bueno, a mí me parece que podemos resumir con elementos aquí que se repiten. ¿Cuál es el patrón? El problema de lo marítimo, o sea, las restricciones marítimas, el problema de las exportaciones, o sea, todas las restricciones en relación a las exportaciones a Cuba, eso también es importante. O sea, aquí vemos cómo, por un lado, está un plan de guerra encubierto, por otro lado, está tareas de guerra económica, o sea, todo está muy bien articulado. Esto, acuérdense, por un lado, esto siempre va a ser un patrón. O sea, teníamos el programa del 17 de marzo de 1960, el programa de acción encubierta contra el régimen de Castro y el programa de presiones económicas contra Castro. Al mismo tiempo, fracasa esto cuando fracasa la invasión por Playa Girón, entonces viene la operación Mangosta el 3 de noviembre de 61, que se articula con todas las tareas económicas que hemos mencionado. Fracasa también la operación Mangosta y ya se ve cómo se delinea una política futura hacia Cuba. Este documento donde tiene una parte encubierta y tiene una parte pública. O sea, quiere decir que siempre se va a ver esto. En el caso de yo creo que no es necesario volver sobre el transporte. Aquí ya se dijo en la cápsula número 15 qué es lo que hubo que hacer cuando Cuba fue excluida de todos los itinerarios de todas estas líneas regulares. O sea, no creo que sea prudente repetir esto. ¿Qué hubo que hacer con los buques? Que quiera que vaya a la cápsula número 15 del bloqueo. El problema del cocón es muy importante. O sea, este comité de la OTAN para el control de las exportaciones. Tampoco voy a repetir lo que significa, lo que implica en materia de derecho internacional esto de las exportaciones. Ya esto lo hicimos, la cápsula esta es extensa. Abre el enlace, pon el enlace para que entre Sanín. Sí, con respeto. El enlace ya lo compartí. Cualquier cosa. Ahí está el enlace en el chat.